Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de la Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy, martes 11 de septiembre, el primer día de escuelita de mi nena, la mediana. Revisamos los hechos en caliente. En caliente solo hay un tema que merece nuestra atención. Ya sé, el gobierno sube 25 centavos de un tipo de diésel, ya sé, el procurador dice vamos contra el juicio de repetición contra los irresponsables y mediocres que nos llevaron a perder un juicio millonario contra Chevron en La Haya. Ya sé, hay cosas importantes sucediendo en el país, pero probablemente nada es tan importante como la cascada de denuncias de corrupción sobre asaltos en la Asamblea Nacional perpetrados por los mismísimos representantes de la voluntad popular, los asambleístas. Un escándalo llamado muy delicadamente o bautizado delicadamente por el asambleísta Fabricio Villamar como el impuesto al trabajo, cuando en realidad es un robo al círculo cercano de colaboradores de los asambleístas, de muchos, no pocos. Un robo que no es un rumor de pasillo, un robo que sacude ya a los principales partidos del país, que es que ahí está metido representantes de Avanza, representantes de Pachacutic, representantes del Partido Social Cristiano, representantes del Movimiento Creo, representantes de Alianza País, y como en todo robo, no puede ser un robo si no hay representantes del correísmo. ¿Hacia dónde va todo esto? Pues este es un programa especial dedicado al impuesto al trabajo, al diezmo, a la mordida, al robo perpetrado desde la Asamblea Nacional. Comenzamos esta mañana con el asambleísta Fabricio Villamar. Luego tendremos testimonios de personas que denuncian precisamente a quienes deberían fiscalizar e investigar la corrupción. No se vayan. Gracias a todos los que se conectan a la señal. Soy Anderson Boscan. En todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a los canales de La Posta y gracias especialísimas a Hyundai y Sweden Coffee, patrocinadores de este programa de periodismo independiente. Bienvenido, Fabricio Villamar. ¿Cuánto tiempo sin verte? Desde que te fuiste de vacaciones a Bélgica. ¿Y tú de vacaciones a dónde? Siempre es un gusto estar contigo. 8:30 de la mañana, séptima entrevista. Eres lo más parecido a un rockstar. Claro, eres lo más parecido a un rockstar. Muchas gracias por la confianza de siempre. Bienvenido siempre a este espacio, Fabricio Villamar. Trato de no invitarte, es imposible, estás metido en todo. En esta ocasión, en algo que me preocupa mucho a La Posta y yo creo que preocupa a todas las personas que piensan que el Parlamento no debe ser un vulgar recinto de asaltantes. El diezmo, la mordida o el impuesto al trabajo, como lo has denominado. Vamos por el principio. ¿Cómo es que esto sucedió delante de la vista de todos y tardamos tanto tiempo en darnos cuenta? Desde hace varias semanas veníamos trabajando en mi despacho en la posibilidad de presentar un proyecto de resolución que permita que se abran las cuentas de los asambleístas, las cuentas de los funcionarios que trabajan en la asamblea y se haga un cruce de información. Este cruce de información nos iba a permitir saber si es que existían en efecto pagos que hacían los funcionarios directamente desde las cuentas vía transferencia. Sin embargo, siempre pueden darse casos en donde no tienes la transferencia hecha desde los sistemas contables de los bancos, sino que tenías entregas en efectivo. Para eso decíamos que era importante entonces tener un levantamiento para que puedas ver si es que tienes retiros repetitivos en fechas determinadas que te permitan encontrar un patrón de conducta. Okay. Y en función de eso, tener los elementos necesarios para una investigación. Esto debía ser aprobado, según yo, por el Pleno de la Asamblea. Mientras yo estaba en Washington... ¿De paseo? No estaba de paseo, estábamos
tratando de sostener el proceso de reinstitucionalización del Ecuador, porque los amigos correístas fueron para allá a decir que en el Ecuador vivimos en una dictadura, que se están vulnerando todos los procesos, que hay un... Poquito tarde han ido, ¿no? Sí, demasiado tarde. Que hay un proceso de persecución y de eliminación de sus posibilidades de participación política. Bueno, mientras yo estaba en esto, la Asamblea aprueba una resolución que es todo y es nada, que dice, bueno, si es que estos casos existen, que los que tengan pruebas denuncien. Pero al más puro estilo de Rafael Correa. Al más puro estilo de el que Jorge tiene pruebas, Glass, que vaya a la fiscalía. Sí, señor. Lo cual es incorrecto. Es decir, tú no puedes pedirle a un funcionario que está en una diferente posición respecto de su contratante para que vaya y presente una denuncia, porque no vas a pedirles que se enfrenten contra su empleador, pues. En tal sentido, pasaron una resolución que no era la que yo había propuesto, y por eso en estos días lo que me he planteado es lo siguiente: si esta semana la Asamblea no conoce el texto de resolución que yo había pedido para que se abran nuestras cuentas, dejando en claro una cosa: cuando los funcionarios públicos nos posesionamos, firmamos una autorización a la Contraloría para que revise nuestras cuentas cuando quieran. Bueno, si es que la Asamblea no toma ese paso que para mí me parecía que era el absolutamente necesario, pues yo mismo iré a la Contraloría, a la Unidad de Análisis Financiero y a la Superintendencia de Bancos para que levanten esta información. Hay tres vías. ¿Cuál es la diferencia entre la resolución que tú planteabas y la resolución que ha aprobado el Pleno de la Asamblea Nacional? La diferencia es sutil. El pronunciamiento de la Asamblea de los días anteriores dice: el que tenga pruebas, denuncie. Yo lo que estoy diciendo es, a ver, que se haga una investigación y que de esa investigación, con los resultados, procese la justicia. En función de eso, aparecen tres elementos que tienen que ser investigados. Primero, la posibilidad de que los jerárquicos superiores, los asambleístas, le cobren plata a sus funcionarios, lo cual es vergonzoso. Eso no tiene nombre, no está bien, no es correcto, pero además es ilegal. Ese es el primer caso. El segundo caso es que estén pidiendo plata para el funcionamiento de un partido. Y mira, los ecuatorianos pueden voluntariamente hacer aportaciones para su partido, pero ojo, voluntarias. Si es que son exigidas o si es que son a cambio del puesto, ya no son voluntarias, son una exigencia, y por lo tanto, lo que yo sostengo es que habría que auditar las cuentas de Alianza País. Entiendo que tienen dos cuentas, una del Banco del Fomento y una del Banco del Pacífico, en las cuales habría que revisar cuáles han sido los ingresos de esas cuentas y cuáles son las razones de los depósitos y quiénes depositaron esa plata. De ahí va a aparecer el listado de quienes han estado depositando estos recursos. Pero mientras hacíamos esta investigación en la Asamblea, que es grave lo que sucede en la Asamblea, también me han llegado información de que lo mismo pasa en otras instituciones públicas. Por ejemplo, el SECAP, por ejemplo, en Santo Domingo de los Colorados, por ejemplo, en algunos hospitales en donde se les pediría contribuciones a la gente para que conserven su trabajo. Amén de otras en donde nos dicen que lo mismo estaría pasando en algunos municipios, en donde se les cobra. Sí, señor. En tal sentido, la investigación tiene que ir a la Asamblea, para los asambleístas, con los funcionarios, y tener este cruce de información. ¿Quién hace la investigación en la Asamblea si todos son, con el perdón y las disculpas del caso, sospechosos? Quiero decir, ¿quién va a investigar? ¿Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea? No, ella tiene que ser una de las investigadas. ¿Quién va a investigar? Gente de tu partido, que también está involucrada, gente del Partido Social Cristiano, gente del Pachacuti, que es que no se salva uno. Pero es que ahí viene el asunto. Por eso, la depuración necesaria, porque esto tiene que llevarnos una depuración, Anderson. Porque esto no puede quedar como el escándalo de la semana, pues. Porque se acaba esta semana y la próxima semana tendremos otro escándalo y esto queda relegado. El camino es, o la Asamblea hace un proceso de autodepuración con la información que se tiene, porque si es que tú tienes chats, tú tienes depósitos, tú tienes denuncias presentadas ante la presidenta de la Asamblea o ante el expresidente de la República, y estas no prosperaron, pero hay los elementos necesarios como para decirle: vea, legislador, esto hay, por un acto de decencia, sepárese. Pero como eso es bastante improbable que suceda, te toca confiar en la justicia. Pero no puedes llegar a la justicia como un chisme.
No puedes llegar a la justicia así nomás a decirle, mire, esto es lo que se anda diciendo, sino que necesitas algún respaldo. Este respaldo lo hemos obtenido vía copias de chats, vía depósitos, vía grabaciones de la gente que ha sido sometida a esto, que es una barbaridad, y que a partir de eso la Fiscalía inicie los procesos. Yo me adelanto a decirte, si es que de esto puede colegirse que existió el delito de concusión, que es aprovechar el puesto público para beneficiarse mediante este tipo de cobros ilegales. Eso abre la vía de la destitución. Abre la vía de la destitución, y cuando el proceso venga para el levantamiento de la inmunidad, ten la certeza de que habrán los votos necesarios, al menos de mi partido, para irse en contra de las personas que estén metidas en estos casos. Así sea un miembro de tu partido. Así sea un miembro de mi partido. ¿Han conversado ya con los miembros de tu partido envueltos en el escándalo? No, porque es un tema que está en investigación, porque además no podemos decir en este punto de la investigación que haya culpables. Hay indicios que nos conducen a pensar que pueden haber responsabilidades y que cada persona enfrente las suyas. Porque esto no se trata de que cada organización política levanta las manos y dice, todos son excepto yo. Los que tengan que caer, eso es lo correcto. Si es que en este proceso de depuración hay gente que ha sido injustamente metida en el mismo saco, bueno, tienen todo el derecho de defenderse. Y me parece que también hay que garantizar eso como un derecho. Esto nos tiene que llevar a que lo mismo que está pasando en la Asamblea hay que investigarlo en el gobierno central. Y se dice que la anterior presidenta de la Asamblea tenía uno de estos casos muy graves en donde un familiar de ella sería el encargado de los cobros. El esposo. Eso es lo que se dice. Bueno, esto tiene que comprobarse. Tú preguntabas, ¿quién tiene que comprobar? La justicia. Pero a la justicia tienes que entregarle la información, que es lo que yo estoy pidiendo. Esto no es nuevo. Esto se ha escuchado en los pasillos de la Asamblea desde que yo me inicié en periodismo, al menos. No sé si desde que tú te iniciaste en política, que habrá sido en el siglo XVIII. Sí, claro. Te pregunto nuevamente, ¿cómo es posible que esto se mantuviera durante tanto tiempo bajo la alfombra, durante tanto tiempo en un status quo, durante tanto tiempo en que era normal que ustedes vieran a sus colegas asambleístas esa es parte de las cosas y que no pagara al asambleísta, sino que pagara un asistente? Esa es parte de las cosas vergonzosas, porque hay gente que ha estado dentro de la asamblea 16 o 20 años, que oían de esto y jamás procedieron. Y esta gente es la que aplaude la última resolución. Y terminan siendo de alguna manera los decanos del encubrimiento. Y yo creo que se tiene que tener en esto posiciones fuertes. La actitud de Elizabeth Cabezas, ¿está a favor de la investigación, está a favor de la impunidad? Elizabeth Cabezas se fue la noche de ayer a Canadá, me había dicho que iba a meter mi proyecto de resolución, terminó metiendo otra que te digo es todo y es nada, pero en la práctica esto no puede quedarse así es que si es que la Asamblea no lo procesa, lo proceso yo directamente, iré yo mismo a la Contraloría, a la Unidad de Análisis Financiero y a la Superintendencia, y con esa información les pediré que manden directamente a la Fiscalía para que se establezcan las responsabilidades. Hay chats que has recogido, esto es el material de trabajo que me ha pasado tu equipo. Tu equipo que me imagino cobra su sueldo completo. Vale aclararlo por si acaso. Ingeniera Vanessa Fajardo, esta fue asambleísta, la de los 8 closets de Alianza País. Oiga, me he olvidado decirle que no tiene que depositar 600 sino 400. Mire usted qué bondadosa. Cartas dirigidas a la expresidenta de la Asamblea, poniéndola en conocimiento de estos bochornosos actos, nunca respondidas. Cartas dirigidas a la Presidencia de la República. Con la fe de recepción en la Presidencia de la República, en donde se mencionaba que el ex asambleísta Ángel Vilema era denunciado en uno de estos casos. Tengo el documento con la recepción de la Presidencia de la República y no tienes una respuesta al respecto. Esto eleva el nivel de la investigación, quiero decir, si había funcionarios de alto nivel que tenían conocimiento de estos ilícitos y dentro de sus funciones, sobre todo la presidenta de la Asamblea o quien fungía presidenta de la Asamblea, no hizo un carajo, o sea, no hizo nada. No solamente que era parte del sistema, era también parte de una cadena de cómplices y encubridores como las que estamos acostumbrados a ver en los casos de corrupción en este país. Y ojalá no sea beneficiaria, porque una cosa es facilitar que esto suceda y por otra parte ser beneficiario de esto. Ahora bien, el asunto es, sí, estos casos pudieron darse en los periodos anteriores, pero es posible que se den en el periodo actual. Y lo que hemos pedido... Muy posible. Es bastante posible, ¿ya? Lo verdaderamente importante es que yo puedo dar la lucha por esta batalla.
y lo estoy haciendo, pero es una lucha incompleta si es que no recibo todos los elementos necesarios como para poder presentar el caso. Y en esto es importante, y yo quiero resaltar, la valentía de algunos funcionarios y exfuncionarios que dicen, mire, esto es lo que sucedió, y que son quienes nos están dando los depósitos, las copias de los chats, las grabaciones, que serán entregadas a la Fiscalía para la investigación pertinente. Te pongo una teoría conspirativa sobre la mesa, no la he inventado yo, se la he leído a Ramiro Aguilar, que sabes que pese a las diferencias ideológicas que podamos tener, es una mente que respeto. Dice, cuidado, y esto es parte de un intento por desprestigiar la Asamblea Nacional para llevarnos a una muerte cruzada. ¿Tú crees que esto es parte de un intento? Primero, ¿se puede desprestigiar más a la Asamblea Nacional? Y segundo, ¿estamos en las condiciones para que sea una muerte cruzada? Mira, el prestigio uno no lo ruega, uno se gana el prestigio. Y la Asamblea tiene que recuperar el prestigio que debería tener la primera función del Estado. Y por lo tanto, si es que nosotros vamos a acometer actos de fiscalización, lo menos que puedes pedir es que los fiscalizadores estén libres de polvo y paja, pues. Tienes que tener la cara limpia para enfrentarles. ¿Cómo puedes enfrentar a los corruptos si es que tienes sentado al lado tuyo a gente que está metida en casos de corrupción? O como yo te he dicho, yo estoy seguro de que hay gente de Alianza País que va a pasar de la curul a la cárcel. Eso va a pasar. Lo mejor que podría sucedernos como república sería que los asambleístas que están metidos en estos casos presenten sus excusas y se retiren. ¿Es mucho pedir? Sí, es mucho pedir. La mayoría de denuncias son sobre el periodo pasado. Con eso entramos en la recta final de la conversación, Fabricio, porque quiero conversar también con los testimonios directos de las víctimas de este asalto dentro de la Asamblea. La mayoría de denuncias vienen de periodos pasados. Sí. Es comprensible que no haya denuncias del periodo actual porque muchos de ellos seguirán allí, trabajando para los criminales que le piden parte del sueldo. ¿Cómo garantizas que estas personas puedan hacer una denuncia sin verse amenazadas en su integridad o sin ver su puesto de trabajo en riesgo? Hace un poco más de 8 meses yo presenté el proyecto de ley de protección al denunciante, el cual no le hicieron caso. Se quedaron con un artículo de toda una ley que les mandé. El presidente de la República ha presentado los mismos conceptos, es decir, protección al que denuncia, garantía de trabajo, anonimato, e incluso una... Que se apruebe la ley va a tomar mucho tiempo. Sí, señor. Hay un camino más corto. Hay una resolución de la Asamblea que fue pasada la semana anterior que dice que se dará protección a quienes denuncien, lo cual tampoco es muy creíble. Lo único que nos queda en este caso es, con la información levantada, hay que presentarla a la Fiscalía. Y cuando desde la Fiscalía se inicien los procesos, ahí hay que tener todos los ojos puestos en la Asamblea. Mira, lo mejor que nos podría pasar es que lo discutamos abiertamente en la Asamblea. Que entremos a una votación, veamos quiénes votan por la transparencia. Que esto puede afectar el buen nombre de la Asamblea. Sí, claro que puede afectar el buen nombre de la Asamblea. Cuando lo pero tengan. Es preferible que esto pase, porque en la República esto ya ha sucedido antes. Sí, por supuesto. Cuando se descabezó la red Peñaranda, ya pasó antes esto. Y hubo un proceso de purga interna. Ese mismo proceso de purga interna que estoy dispuesto a llevarlo en la Asamblea, también tenemos que hacerlo para el Estado central, pues. Porque si es que están cobrando también por los puestos en otras instituciones públicas, también hay que enfrentarlos. Pero hay que enfrentarlos con la cara limpia. Sí, primero la purga casa adentro. Sí, señor. Mira, esto de que la resolución inicial de la Asamblea diga el que tenga denuncias que las presente, el que tenga pruebas que las presente, es un sinsentido, porque la gente difícilmente se va a presentar. Si lo que estamos diciendo es que son ladrones, no que son cojudos. Claro. No van a dejar pruebas por todas partes. Entonces hay que tener la valentía para enfrentarlos, y quienes tienen que hacer toda la investigación, todo el cruce de cuentas son la Unidad de Análisis Financiero, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, y ellos tienen que remitir la información a la Fiscalía. Y en mi resolución yo pedía que se presente un informe a la Asamblea para este tema específico. Yo creo que lo que no puede pasarnos, Anderson y amigos, es que esto sea el escándalo de la semana y que la próxima semana esto ya pasó y ahí queda y nos olvidamos del tema. En esto hay que impulsar un proceso de limpieza absoluta en donde los que sean responsables que caigan. Muchas gracias, Fabricio Villamar. Siempre Tiempo corto, pero siempre un gusto. Muchas gracias. Se vayan ustedes enseguida a los testimonios.
parte o de una persona llegada a ti muchos meses atrás para denunciar este caso. Todavía no estabas lista para denunciar. ¿Qué ha cambiado y por qué ahora sí? A ver, muchas gracias por la invitación. Estaba hace varios meses, deseaba denunciarlo, ¿no? Pero los mismos compañeros de nombramiento, o una compañera en especial me decía, ¿cómo vas a denunciar si esto está institucionalizado? O sea, aquí participa todo el mundo. O sea, era una regla ya de la asamblea. Pero no me parecía, porque yo he trabajado más de 20 años con asambleístas. Tuve la suerte de trabajar con otros asambleístas, al menos particularmente con dos, que cabe decir, sí, son honorables, muy honestos, inteligentes, y entonces todas las cualidades, hasta cuando llegué con esta asambleísta de Alianza País. Y trabajaste, vamos por el principio. Trabajabas en la asamblea desde hace 20 años. Sí. Siempre en asesorías con asambleístas. ¿El audio? ¿Estamos bien? Sí. Siempre en asesorías con asambleístas. ¿El último periodo con quién trabajaste? Con Johanna Cedeño. La asambleísta Johanna Cedeño de Alianza País. Ya no es asambleísta, ¿no? Sí, sí, es ¿Todavía? religión, sí. Ah, mira tú, es que destaca tan poco en la asamblea que no la tengo en el radar. ¿Trabajaste con Johanna Cedeño? ¿Cómo llegaste al despacho de Johanna Cedeño? A ver, yo trabajaba, yo iba cortando algunos periodos, ¿no? Y regresé a la asamblea con Fabián Solano, con el que trabajé muchos años, con este doctor, que ya te digo y reitero, muy, muy honorable este doctor. Él le nombraron como embajador de Cuba y él me deja recomendando, porque él era presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, él me deja recomendando con esta asambleísta. Efectivamente me contrató, y al segundo o tercer día... ¿De qué te encargarías con ella? ¿De qué te ibas a encargar en su despacho? De asistente. De asistente, ok. ¿Al segundo o tercer día me contabas? Al segundo o tercer día, el secretario que fue nombrado a la comisión, porque yo era de la comisión, me supo manifestar de que la asambleísta, como ya estaba a mitad de periodo, que la asambleísta venía acarreando una deuda con país desde el principio del periodo. Entonces, que teníamos... Tenía una deuda con Alianza País. Despacho, okay. ¿ya? El despacho. Y por lo cual iban a dar cheques, supuestamente cheques, a una encargada del partido para poder diferir la deuda, supuestamente. Entonces, así que teníamos una deuda. Entonces yo decía, le dije en ese momento, o sea, como yo acabo de llegar y soy recomendada, y llego con deuda. Entonces me dijo, sí, así es, y la verdad es que yo lo acepté, lo terminé aceptando, porque yo, como muchas personas hacen, es aceptar, porque al estar desempleada, no tener un sueldo peor es no tener trabajo. No tener nada. Lo malo es que no queda solo ahí, o sea, no es solo el aporte, sino otras cosas. ¿Qué te pedían exactamente o sea, cuál era el monto de tu sueldo, más o menos? El sueldo, ¿Qué rango estaba? O sea, 1.200, 1.200 menos del seguro, eso. 1.200. ¿Cuánto te pedía el despacho para cubrir la deuda del asambleísta? El 10%. El 10%, $120 más o menos. 123, exacto. Me dices que además te pedían otras cosas. Sí, bueno, como era la comisión, ella quedó como presidenta de la comisión una vez que renunció mi ex jefe. Habían las sesiones de la comisión. Entonces, semanalmente era los breaks para los asambleístas, Vanessa, 20 ensaladas, 20 humitas, y todo corría por mi bolsillo. De vez en cuando, o sea, desayunos. Claro que los desayunos, bueno, se puede decir de $1 y todo, pero ya seguido va sumando. Pero evidentemente, son gastos que además no te corresponden. Almuerzos, igual, bueno, almuerzos sencillos, y cuando eran almuerzos grandes lo pagaba el secretario. O sea, queremos comida china, queremos pizza, era el secretario. O sea, ustedes básicamente eran una tarjeta de crédito para el asambleísta. O sea, sí, no tenía plata, pues que paguen las personas que trabajan conmigo. Sí, éramos todos ¿Cuánto tiempo trabajaste con Johanna Cedeño? A ver, yo
Trabajé con ella desde febrero del 2016 hasta julio del 2017. ¿Tuviste que aportar durante todo el tiempo? Sí. ¿Por qué saliste? Porque ella dijo que necesitaba poner a una persona en Santo Domingo porque necesitaba un chofer. Pero para esto, claro, yo también estaba atrasada, hubo un problema también de una ¿Estabas tela atrasada con qué? con los aportes. Con los Ella aportes. me mandaba mensajes de chat. ¿Has traído algunos mensajes que...? Sí, unos del teléfono personal de ella, otro teníamos un chat del teléfono del asambleísta cedeño, sí, que sigue en la asamblea. otros Vane, ya pagaron el sueldo, necesito que se ponga el día. Como en otro mensaje les puse, deben ir cancelando el 25% de lo que deudan hasta el mes de diciembre. Todos tenemos necesidades e inconvenientes económicos, pero igual debemos apoyar. Tenemos 2 cheques girados, estos son los cheques que giraron para cubrir la deuda de ella. Y es necesario que todos cancelen para cubrirlo. Vane, que te recuperes, ya pagaron el 10º, te pido por favor que te pongas al día. O sea, además asambleísta cobradora, ¿no? Doble función. Bueno, esto ya ves. Vane, que Fidel, anda con Fidel que te lleve a comprarme una tela. Sí, eso fue otro problema que tuvimos al final, y que a la final el secretario, que era el que se encargaba de recoger el dinero, tuvimos una bronca terrible porque yo no quise terminar pagando esa tela, ¿no? Era una tela que costaba $400 que utilizaba ella para las fiestas de Santo Domingo. Una tela de $400 que tuviste que pagar tú. Bueno, a la final no la pagué, o sea, por eso fue la pelea que tuve con el secretario, que era el secretario el que presionaba para los pagos, ¿no? Él era el que mandaba, cobraba a todos, ya tienen que ponerse... Aquí, por ejemplo, aquí dice, mi Vane, la jefa ya está pidiendo el aporte. Entonces él era el que se encargaba de recaudar. Y ya poco a poco ya me di cuenta que no era solo los cheques, porque hubo un momento ¿El que aporte dijeron, cómo lo hacías? Disculpa, te pregunto eso porque acabo de ver un mensaje. ¿Tenías que entregar este dinero cómo? O sea, el 10% de su sueldo, ¿cómo se lo hacías llegar al asambleísta? era siempre a través de Juan Gabriel. Juan Gabriel, ¿quién es? El secretario de la comisión. ¿Le entregabas a él en efectivo? ¿Le hacías un depósito? Bueno, le hacía depósitos directos. Aquí están los depósitos. Hacía transferencias. $200. Las transferencias nos hacían poner aporte voluntario. Alianza País, eso nos dieron esa disposición. ¿Por qué está en nombre de otra persona? Él era el asesor de prensa, de comunicación. Y en ese momento estaban en Santo Domingo, todos pasaban en Santo Domingo, nadie iba a la oficina, a excepción de 3, que era el secretario, el asesor 1 y yo. Éramos los únicos que pasaban, de ahí de 10 pasaban todos en Santo Domingo. Y ellos estaban en Santo Domingo en ese momento y necesitaban la plata, entonces que le deposite al asesor de comunicación. Hay gente que ve esto desde fuera y lleva a la reflexión fácil. Dice, hombre, si yo soy un profesional, yo no pagaría para que alguien me dé trabajo. ¿Tú cómo le respondes a esta gente? A ver, no sé, tal vez una respuesta criolla. Yo ya, este último periodo ya no estaba tan jovencita, ¿no? Y yo me mantenía con trabajo, obviamente porque conocía a mis anteriores jefes mi trabajo, cómo lo hacía. Entonces en realidad nunca tuve problemas en mi trabajo, siempre tuve suerte, fui bien recomendada, el primer jefe que tuve me recomendó con el segundo, entonces nunca. Pero ya los dos se retiraron y me quedé al aire. Cuando me recomendaron con Joana, yo decía, bueno, me quedo con ella o me quedo sin trabajo, porque ahorita a estas alturas no me van a contratar en una empresa privada y en la pública está sumamente difícil. Y ahora lo que pienso es que uno tiene que ser más valiente y pensar en que uno sí puede salir adelante sola y ver las maneras de buscarse la vida. Uno puede vender, puede hacer otras actividades en las que puede ganarse limpiamente y no tener que estar alcahueteando esto, ¿no? Con esto en la mano y con todo el alboroto que hay alrededor del famoso diezmo, ¿piensas hacer una denuncia? ¿Piensas poner en esto en conocimiento de un asambleísta que dé la pelea dentro de la asamblea? ¿O piensas mirar los toros de lejos? A ver, bueno, yo
felicito al asambleísta Villamar y a Pablo Santillán, que fue quien tomó la iniciativa y necesitaban a alguien valiente porque, como habían dicho, esto ya venía de muchos años antes, pero ahora fue como más marcado desde el tiempo del Correa. Entonces, el asambleísta Villamar, que él me guíe, qué es lo que debo hacer, si le debo apoyar, sí. Te deseo mucho éxito, Vanessa, no solo en esta pelea, sino en tu vida profesional, y me alegra que tengas la valentía de poner la cara y acabar con el famoso dicho de rumores de pasillo, mis polainas. Hay que tener mucha valentía para sentarse aquí, poner la cara y decir lo que has venido a decir, y no pierdas esa valentía para decírselo también a quienes tienes que decírselo, a la justicia y a los representantes del Parlamento. Gracias, un gusto estar Anderson. contigo. Te agradezco. Última entrevista de esta mañana, me acompaña Andrea Utreras. Listos. A ver, una de las asambleístas que debe ser destituida por exigir diezmos a sus empleados a cambio de un puesto de trabajo es la legisladora por Galápagos Brenda Flor, dice Laura Reyes. Fausto Yepes presentó ayer un informe tremendamente completo. Se trata de un asambleísta que había levantado, este sí que había trabajado en robarle a su gente, $130,000. Leandro Cadena. Tenemos asambleístas de Creo, Fernando Flores del movimiento Creo, acusados también de haberle cobrado parte del sueldo a sus ex empleados. Villamar ha denunciado esta mañana funcionamientos similares en ministerios, oficinas del SECAP, gobernaciones, municipios. Karina Arteaga, integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Miren usted qué bien ubicada la señora. Y mientras las denuncias siguen poniéndole nombres como respuesta a una falta de respeto desde el Parlamento ecuatoriano, donde los asambleístas, ahí sí todos muy juntitos, ahí sí todos 137 sin diferencias políticas, han hecho espíritu de cuerpo para decir que estos son rumores de pasillos y chismes. Una de las personas que se ha vuelto más visible en la denuncia es el testimonio de Andrea Utreras, a quien tengo el gusto de tener esta mañana en el programa. Bienvenida, Gracias, Andrea. Anderson. Gracias por estar aquí. Tú introdúcenos en la historia y luego vamos conversando. Bueno, ¿Cómo llegaste a esto? antes que nada quiero referirme un poco a los tweets que acabas de leer. Vamos viendo cómo las personas se van sumando, cómo se está haciendo más visible cada vez este tema, porque además no es solamente a nivel de Asamblea Nacional, hay otras denuncias, como denunció Fabricio Villamar esta mañana también, en otras instituciones. Bueno, yo laboré 2 meses para la asambleísta, esta asambleísta que pertenece además a la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Para Karina Arteaga. Para Karina Arteaga. Yo trabajé en calidad de comunicadora. Un poco a las 3 semanas, bueno, ya cuando ya me iban a pagar el primer sueldo, me acercó la asistente y me dice, mira, tienes que separar un porcentaje de tu sueldo para hacer un pago para el movimiento Alianza País. ¿Qué porcentaje? No te sabría decir qué porcentaje, pero entre todos teníamos que sacar $400. ¿Cuántos Era eran? como $100 por 100 cada por uno, cabeza. éramos 4. Entonces más o menos $100 por cada uno. No sé en porcentaje cuánto sea, pero era una cosa obligatoria. O sea, no tenías la opción de decir no, porque ya estaba instaurado. Yo cuando llegué a esa práctica ya estaba instaurado y enquistada. ¿Tú como está pensaste todo. negarte en un principio? Me negué siempre. O sea, yo ¿Te quiero negaste? aclarar, yo no pagué un centavo, yo no me dejé robar.
Yo no me dejé robar, extorsionar ni chantajear de ninguna manera. Entonces, por eso también fue que me votó prácticamente. ¿Cuánto tiempo duraste con ella? 10 semanas. Porque, lógicamente, yo no estaba para tolerar ese tipo de abusos, que era uno de los que yo, a los que yo fui testigo y a los que yo mismo, en mi experiencia, estuve ahí. Fuiste tú quien puso, durante una entrevista con TC Televisión, si la memoria no me engaña, el nombre de Gabriela Rivadeneira en tela de duda. Sí, diciendo que el esposo era quien se encargaba de los cobros. Primero, déjame ponerme de abogado del diablo. Es una acusación contra una expresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Lo dices porque lo viste? ¿Lo dices porque te lo contó un fulano? ¿Lo dices porque lo escuchaste en un pasillo? ¿Lo dices por qué? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque yo sí quiero puntualizar ciertas cosas sobre este aspecto. Unas 2 semanas antes de que todo esto salga a la luz, yo me reuní con unos amigos de una reunión social en una cafetería, y 2 de ellos siguen trabajando en la Asamblea Nacional. Y comenzamos a hablar de este tema, comenzamos justamente a comentar de estas cosas. Me preguntaron que yo por qué salí de la Asamblea y les comenté. Y 2 de ellos me dijeron, mira, esto pasó, a mí me pasó esto en el periodo de esta asambleísta, y el esposo de ella nos cobraba el 4% obligatoriamente a toditos, más de 50 personas, esta contribución, y que era el esposo. Entonces yo por eso me referí y dije, sí, son testimonios que yo he recibido, y mira, lo sigo recibiendo en mis redes sociales, refiriéndose a esta persona, a esta legisladora. Sí. Lo decía al principio del programa, no hay un partido ya en la Asamblea que esté a salvo de esto. ¿Cómo es posible que algo así se haya institucionalizado a vista y paciencia de gente que es profesional, que se ha matado, se ha quemado las pestañas para llegar a un cargo como el que tiene, y que admite que le cobren, que le roben, que le quiten parte del sueldo? Eso es algo muy penoso, que haya funcionarios que se presten para esto, que acepten estas condiciones. Sí, porque son cosas impuestas, simplemente aceptan, hacen el pago y no pasa nada. Entonces también este tema de combatir la corrupción no solamente es de parte del que te está diciendo, bueno, paga. También está en uno decir, no, y frenar esta práctica de alguna manera, porque si no, mira, son la actitud años. de la Asamblea Nacional, ¿cómo la calificas? De bochornosa. Me molesta mucho que hagan este espíritu de cuerpo falso, además, que se pongan de víctimas. Con esta resolución del CAL que sacaron el viernes, no hace más que victimizarlos a ellos, porque lo único que hicieron fue referirse a cuidar que no van a permitir que mancillen su buen nombre. Los que han mancillado y los que nos han atropellado son muchos de esos legisladores, a los funcionarios y exfuncionarios. Entonces, ¿las posibilidades de una investigación te suena real o te suena al mismo cuento de toda la vida en este país? Bueno, yo quiero ser optimista, Anderson, porque realmente este tipo de cosas, mira, han salido a la luz ya tantos casos, hay documentos ya, hay pruebas que yo creo que sí se tiene que presionar para hacer la investigación. Lo que dijo Fabricio Villamar también es muy importante. Se puede ir por Contraloría también, es muy importante. Yo sé que van a solicitar... Se puede ir por la UAFE, por Dios. Se puede ir por la UAFE para solicitar la apertura de cuentas. Esto es muy importante. Y yo pienso que sí va a proceder una investigación como tiene que ser, independiente, además. ¿Tienes confianza en que haya buenos elementos dentro de la Asamblea que sean capaces de levantar la alfombra y purgar la Asamblea Nacional? Por supuesto, yo conozco legisladores intachables, personas muy correctas, trabajadoras además. Yo estoy segura que sí. Sí, no se puede generalizar, pero lamentablemente sí se habla de que son bastantes los afectados. Han salido a la luz unos 20 casos, pero hay más y yo sé que van a seguir saliendo. Lo importante es que le demos espacio a todos y cada uno de esos casos, que no queden rumores de pasillo, que se judicialice cada una de las denuncias y que no aflojen la pelea. Andrea, una conversación cortísima pero grata. Muchas gracias y felicidades por la valentía que has tenido, como se lo decía Vanessa, los pantalones por poner la cara, que no es poco. Gracias. Enseguida mi conclusión esta mañana del punto final. La Asamblea Nacional está dando muestras de por qué tiene tan bajos niveles de credibilidad. Nos está dando la razón.
Cuando sacan un comunicado pidiéndole al más puro estilo de Jorge Glass, poniendo la carga de la responsabilidad sobre el denunciante y no sobre el denunciado, están siendo una vergüenza. Cuando hacen un espíritu de cuerpo que no tienen para aprobar leyes en favor del país ni para fiscalizar los corruptos en favor del país, sino para protegerse a sí mismos, están siendo una vergüenza. Cuando aseguran que lo único que se intenta con estas denuncias es mancillar su buen nombre como si lo tuvieran, están siendo una vergüenza. No puede estar la asamblea que dejó impune a Jorge Glass, no puede estar la asamblea que dejó impune el Consejo de la Judicatura, no puede estar la asamblea que dejó impune al superintendente de bancos. Es que me puedo cansar aquí de dejar las vergüenzas que hemos tenido durante la última legislatura al aire. La presidenta de la Asamblea Nacional, tibia. Doña Elizabeth Cabezas tiene una oportunidad de oro para tomar el toro por los cuernos y enfrentar a un sistema de corrupción que tiene casa adentro. Que todos los que sean responsables, que esto ya no es una cosa de Alianza País o el correísmo, esto es una cosa de Pachacutic, Partido Social Cristiano, Creo, Alianza País, el correísmo, aquí están envueltos todos en la fiesta. Lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es purgarse, quitar los malos elementos. De esa forma ganan doble. Se quitan de al lado a los delincuentes que ocupan las curules y recuperan algo del buen nombre que alguna vez seguramente tuvieron. No pierdan la oportunidad, no se conviertan en una asamblea de cómplices, conviértanse en una asamblea que nos llene de orgullo, no de vergüenza. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Buscán desde el Suren Coffee de la Plaza Foch.